Bienvenidos a Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy continuaremos con las mesas de trabajo del Encuentro de Ética Judicial Electoral a un año del Código Modelo, evento impulsado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta entrega les presentamos la ponencia del doctor Armando Andruet, quien es reconocido académico de la República de Argentina y magistrado por la provincia de Córdoba del país sureño e integrante de la Escuela Nacional de la Judicatura en la República Dominicana. En esta primera entrega, el especialista en ética electoral inicia la ponencia Neutralidad e Independencia Electoral. En este marco nos explica que el Código Modelo se compone de 6 pasos: pensar, construir, socializar, sancionar, empoderar y presuponer el impacto, siendo el empoderamiento el paso más importante para la realización y ejecución de este Código Modelo. Por favor, acompáñenos. Buenos días. Bienvenidos a este segundo día de este encuentro. Vamos a dar inicio en este momento con la participación del doctor Armando Andruet, quien ya nos presentaron el día de ayer. Es un gran y reconocido académico de la República de Argentina, que además es magistrado de la provincia de Córdoba. Tiene un amplísimo currículum en materia de derechos humanos y de ética judicial. Entonces va a ser un discernimiento que seguramente vamos a aprovechar mucho. Les pedimos un aplauso para el doctor Andruet, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a las autoridades, a Eber y a todo el conjunto de colaboradores que han tenido la gentileza de participarme de este evento, creyendo que puedo ser útil en el mismo y ojalá así sea. Dado que tenemos un buen tiempo para la reflexión, yo quisiera comentarles primero algunas impresiones antes de ingresar al tema sustantivo de independencia, algunas reflexiones que me ha suscitado la lectura del Código de Ética Judicial para los tribunales electorales o para los jueces electorales. Creo que siempre los procesos de codificación de la ética judicial son procesos muy complejos y solamente aquellos que hemos estado involucrados los podemos conocer y por lo tanto festejamos mucho, como lo dijo una de las colegas ayer, el año que lleva este código. Retrospectivamente, los códigos tienen 6 pasos y quisiera recordar con ustedes, porque los finales son posiblemente tan severos como los iniciales. Se puede teorizar y pensar en códigos de ética y está muy bien que eso ocurra. Si no se piensan, las cosas no se pueden ejecutar y ustedes teorizaron y pensaron en algún momento este código que hoy tiene un año. Luego se construyen, como segundo paso, se construyen los códigos. Construir los códigos es todo un ejercicio de pluralismos, de respetos y de reconocimientos a los cuerpos judiciales que van a ser atendidos por ese código. El tercer paso, construido un código, es
socializar un código. Socializar los códigos significa poder generar espacios de discusión sobre lo construido para depurar el producto que se ha realizado. Ninguno, ni aquellos que sean los mejores, los más sabios, los mejor preparados para construir un código, pueden apreciar todo lo otro que devuelve un proceso precisamente de socializar los códigos. El cuarto paso será la sanción de un código o la puesta en vigencia de un código, y que indudablemente tiene una connotación de perfiles legales y normativos que pueden ser muy complicados a veces, y muchas veces es allí donde se frustra todo lo que se ha venido realizando porque no se encuentra la manera de hacerlo vigente al código. Luego de sancionado viene el proceso número 5 de empoderamiento en la existencia a los magistrados del código. Porque aún cuando antes se haya podido socializar el código, siempre hay colegas magistrados que creen que los códigos nunca van a existir y por lo tanto su preocupación nunca llegó a ser efectiva. Entonces, sancionado el código, hay que volver a trabajar sobre un empoderamiento de la existencia. Y ese es el punto en el cual creo que este curso que ustedes han culminado y este evento que de alguna manera lo corona poniendo rostros a las fotografías de lo virtual, creo que precisamente está apuntalando el empoderamiento que cada uno de ustedes y de nosotros hacemos del producto para poder hacer una transferencia que se vuelva efectiva. Las transferencias de la ética judicial no son transferencias románticas, desgraciadamente no. Son transferencias duras, son transferencias donde hay que generar espacios a veces agonales desde la discursividad para explicar acerca de por qué es valioso un código de ética, aun cuando desde nuestra sensibilidad y de nuestra intimidad reconozcamos primariamente que es valioso. Entonces, este proceso en el que estamos de empoderamiento es fundamental poder cumplirlo y cada vez cumplirlo con más herramientas. Con más herramientas supone tener más instrumentos epistemológicos y disciplinarios para poder disputar acerca de por qué un código es importante y por qué un poder judicial puede ser mejor con un código que sin un código. Este me parece que es el punto sobre el cual hay que reflexionar y cada uno de nosotros como cruzados frente a el conjunto de los magistrados para señalar la valía de los códigos. Y el último paso, el sexto paso, presupone que en algún momento se midan las consecuencias, se midan los resultados de impacto que un código ha tenido dentro de un poder judicial. Si en realidad no se hacen mediciones de impacto, de cuánto ha transformado un código en el Poder Judicial, todo el otro esfuerzo habrá sido extraordinario, valioso, pero no podremos saber en cuánto ha sido valioso, en cuánto cuantitativamente y en cuánto cualitativamente. Y ese será un resultado que a la postre habrá que hacer. Leyendo con total atención el código, y a lo que después me voy a referir, creo que tiene varias y muy importantes fortalezas. La primera fortaleza es que aprovecha de productos deontológicos, normativos deontológicos anteriores
y por lo tanto trabaja ya sobre caminos hechos. Precisamente hay toda una parte inicial que construye sobre el Código de Ética Judicial como no podría ser de otro modo, porque en realidad no dudo que ustedes han tenido que disputar si en realidad hace falta un código para jueces electorales o los códigos para los jueces en realidad son suficientes. Han encontrado razones por las que no es suficiente los códigos jurisdiccionales en sentido general, sino que había que especificar por ciertas características la función jurisdiccional electoral y a eso trabaja el código. Creo que eso indudablemente le da un valor muy importante, como también le da un valor muy importante haber hecho toda una clara univocidad de lo que significan ciertas cosas dentro del contexto del código, para evitar lo que jueces o servidores en general judiciales conocemos, los espacios de la interpretación, si lo que se dijo es realmente lo que está escrito o se quiso decir otra cosa. Ustedes en realidad eso lo han evitado dando definiciones conceptuales de ciertas características o ciertos contenidos del código. Tengo solamente una observación crítica y que me parece que es importante develarla desde el inicio para la reflexión posterior. Cuando el código hace la categorización de muchas de las virtudes o las prácticas ejemplares, se refiere a muchas de ellas y no a una que luego expresamente incorpora. Me estoy refiriendo a la neutralidad. El código especifica otras excelencias, no la neutralidad, pero sin embargo el concepto de neutralidad ocupa un lugar muy importante dentro del código junto con la independencia. La pregunta que uno se puede hacer, si era realmente una cuestión importante como parece que lo es, ¿por qué no se especificó? Y en verdad yo no tengo respuesta para eso, solamente después voy a hacer algunas opiniones para la reflexión de por qué pudo ocurrir esa situación. Lo que sí está claro que el concepto de neutralidad es un concepto que no es habitualmente utilizado y puede generar diversas comprensiones del problema. Pero yo creo, y por las exposiciones que he escuchado del curso, que las he podido apreciar, hay razones ponderadas que sostienen de por qué está allí indicado neutralidad con una característica particular. Pero eso quería decirles, estas reflexiones, porque he tomado el tiempo y el recaudo para leer con total atención. En mi función jurisdiccional, yo soy juez electoral. Yo soy el último decisor en materia electoral en el Estado de la provincia de Córdoba, en la República Argentina. Y por lo tanto, y habiendo tenido que dirigir elecciones de una alta complejidad, posiblemente similares a las que tuvo México años atrás, indudablemente reconozco que los jueces electorales, cuando tenemos ese rol, en el caso nuestro, cuando lo cumplimos en los periodos electorales, debemos asumir ciertas dinámicas que refuercen a la función jurisdiccional y desde ese punto de vista participo claramente que no es redundante un código de justicia electoral. No lo es, de ética judicial para materia electoral no es redundante. Dicho esto, con las licencias que me han permitido los organizadores, quisiera sí pasar a
comentarles un poco la exposición del día de la fecha. Primero, me parece que abordar el tema de la independencia, la neutralidad y la imparcialidad, sin ubicarnos en el contexto de los jueces en el Estado de Derecho, sería pecar por ciertos defectos de construcción del discurso. La figura del juez hoy en el Estado de Derecho es una figura central. Bien decía Bobbio hace 40 años que este siglo que iba a comenzar era el siglo de los jueces. Y en realidad muchos de los jueces se lo han tomado demasiado en serio a eso. Piensen en los modelos neoconstitucionales fuertes que se han producido particularmente en Italia desde el año 80 en adelante, y quizás hay cierto esquema exagerado por parte de la función jurisdiccional. Pero más allá de eso, lo cierto es que los jueces en el Estado de Derecho ocupan un lugar central. Vamos a ser sintéticos en los desarrollos y que ameritarían muchas reuniones más, por eso casi titulo las cuestiones. Las razones para esta circunstancia de crecimiento está primero en la complejidad de la vida social. La vida que nosotros hoy tenemos es en definitiva una vida que permanentemente aumenta niveles de conflicto. Todos los días los conflictos son mayores y paradójicamente la capacidad de la gente para resolver los conflictos a niveles intrapersonales es cada vez menor. La gente tiene más problemas y menos capacidad para resolver per se los problemas. El aumento entonces de la conflictividad. Por otra parte, otra de las razones de esta centralidad de los jueces en el Estado de Derecho está vinculada con los nuevos esquemas de la legislación. La legislación en general tiende a ser una legislación más porosa, una legislación donde los modelos normativos fuertes comienzan a tener alguna debilidad y la introducción de principios está atravesando todo el ordenamiento jurídico. Cuando nosotros tenemos más principios que normas, indudablemente los jueces tienen un rol mucho más complejo, porque los principios hay que interpretarlos, los principios suponen hacer hermenéuticas, las hermenéuticas suponen juicios de valor, juicios ideológicos, que indudablemente el modelo de un ordenamiento normativo duro y cerrado lo permite en menor medida, y el proceso subsuntivo es más simple desde el punto de vista de la toma de decisión por los jueces. Los jueces, por eso los códigos civiles, fundamentalmente en los últimos 40 años, empezando por la legislación alemana, han producido de los modelos napoleónicos a los modelos contemporáneos, donde cada vez los articulados son más pequeños. Y piensen ustedes, si los articulados son más pequeños y los problemas son más grandes, el que queda precisamente como llave son los jueces. A los jueces cada vez se les traslada más poder, de lo que hablábamos ayer, más poder para resolver estas cuestiones. Por otro lado, como tercera razón, la vida política indudablemente se ha judicializado en una manera notable. Es decir, y cuando hablamos de la vida política que se ha judicializado, o sea, todo lo que pasa en la esfera política es posible que termine en un estrado judicial. Y en ese marco, la cuestión electoral
es precisamente la estrella o la cenicienta del conflicto político en los estrados judiciales. Y eso ocurre en México y ocurre prácticamente en cualquiera de nuestros países de Iberoamérica o Latinoamérica y el Caribe. Por otro lado, como cuarto criterio, yo diría que los derechos individuales no pueden ser defendidos en otro lugar y con los mismos aseguramientos que no sea en el Poder Judicial. Justamente eso muestra la evolución sociológica que se ha tenido. Los derechos se debaten, se resuelven en los poderes judiciales y cuando eso no es comprendido así, el escenario son las calles, es la vía pública, indudablemente con los costos de afectación que todos conocemos. Bajo ese marco, indudablemente el Poder Judicial, que ha asumido todas estas nuevas responsabilidades, a la vez conserva los viejos problemas históricos desde el liberalismo político en adelante, que es su relación con los otros poderes. La relación del Poder Judicial con los otros poderes nunca va a ser una relación armoniosa. Esto hay que saberlo, comprenderlo y asumirlo. Nunca, salvo que un Poder Judicial esté entregado a la mala práctica, nunca una relación del Poder Judicial con los otros poderes del Estado, particularmente el Poder Ejecutivo, va a ser una relación de sintonías. Porque justamente los pesos y los contrapesos suponen que alguien no sintonice y precisamente ese que va a ser la sintonía fina o la no sintonía con el Poder Ejecutivo es el Poder Judicial. Los jueces son el poder contramayoritario y decir que los jueces son el poder contramayoritario supone pensar que van a entrar casi permanentemente en conflicto con aquel que es el poder mayoritario, que es en definitiva aquel que por democracia ejerce el poder en el gobierno, que es el Poder Ejecutivo. Los jueces a ese espacio de dificultades con los otros poderes no lo debe tomar como una cuestión digna de una situación trágica. Es la vida democrática, es la vida política que supone que eso ocurra. O sea, hay que también desdramatizar estas situaciones. Si usted es juez y no advierte que va a ingresar en algún momento de su ejercicio judicial en conflicto con un periodista que se va a enojar, con un ciudadano que va a repudiar, no ha comprendido cabalmente qué significa ser juez. Ser juez significa estar en una línea de conflicto permanente en función del respeto de los derechos individuales y fundamentales de los ciudadanos, que a la vez entran en conflicto con los derechos de otros ciudadanos. Ser independiente, para decirlo precipitadamente ahora, ser independiente no significa que los jueces deban estar aislados de la realidad. Ser independiente es estar en la realidad y desde ese estar en la realidad resolver acorde a los códigos, a las leyes y a las propias miradas individuales que los jueces puedan tener. Pero no es estar aislado. Los jueces aislados de la realidad caminan solos y terminan solos. Los poderes judiciales no se fortalecen desde la soledad.
los poderes judiciales se fortalecen desde esto, desde las comunidades de los jueces sobre ideales importantes que se tienen en común, respetando aquellas cuestiones singulares que cada uno de nosotros podamos tener. Posiblemente todos nosotros podamos tener un segmento de un 15% en el cual no acordamos, pero tenemos un 85% sobre el cual acordamos. Y ese acuerdo es en realidad lo que hace que un poder judicial sea en definitiva una estructura sólida y pueda estar en la sociedad sin vincularse con ella, pero tampoco estando aislado con ella. Para este desafío de los jueces con la centralidad en el Estado de Derecho, indudablemente hay algunos ejercicios que se pueden hacer. Y el primer ejercicio, yo diría, está en conocer y asumir cabalmente cuál es el sistema de responsabilidades que los jueces tenemos. Cuando los jueces pensamos en las responsabilidades de nuestra función, posiblemente podamos comprender mejor el rol de la centralidad que tenemos. Y dentro de esas responsabilidades, acercándonos a nuestro punto, está el de la responsabilidad ética. Ustedes conocen, mejor que yo, que tenemos 4 rangos de responsabilidades los jueces. Comenzando por el inicial, por el más inmediato, está la responsabilidad ética. Luego hay una responsabilidad disciplinaria o administrativa, después hay una responsabilidad civil o penal y luego hay una responsabilidad política. Los jueces tenemos claro de las 3 últimas responsabilidades y nos cuesta a veces comprender la inmensa gravitación que tiene en la ciudadanía entender la responsabilidad ética. Posiblemente lo que más impacta a los ciudadanos son las pequeñas, diría, las pequeñas pero habituales conductas impropias que los jueces tienen en su vida privada con trascendencia pública o en su vida pública. Las pequeñas conductas impropias, pero por aquello de que la gota horada la piedra, las conductas pequeñas impropias de los jueces construyen en el ideario colectivo de la ciudadanía que los jueces en realidad son personas que repudian prácticamente comportamientos básicos. Y esa responsabilidad ética por las pequeñas conductas impropias son a las que hoy nosotros estamos trabajando. Podríamos pensar en las grandes cosas que afectan éticamente a la vida judicial, pero pensemos en las pequeñas cosas, que son esas que rápidamente visualiza el señor que vive al lado de nuestra casa, los amigos de nuestros hijos que visitan nuestra casa. Esas pequeñas cosas son las que hay que cuidar y a los que las responsabilidades éticas indudablemente operan o se dirigen. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.
Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.